Tengan muy buenos días, sean muy bendecidos esta mañana. Quería seguir con el tema que venimos desarrollando acerca de la eficacia de la palabra de Dios, pero antes de hacerlo quisiera aclarar, porque en el video anterior hice mención a los que somos hijos de Dios y a los que no son hijos de Dios, y yo quería aclarar para no hacer sentir incómodo a nadie, ni incomodar a nadie, y tampoco queremos hacer ninguna acepción, ni queremos hacer diferencias, ni menospreciar a nadie, aclarar el por qué decimos esto. La palabra del Señor dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, dice la Biblia textualmente, palabras de Jesucristo, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que recibieron su nombre, a los que recibieron su palabra, les dio, dice la palabra, dice allí en Juan 1, dice, les dio potestad de ser no solamente llamados, no, de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el requisito sine qua non, el requisito indispensable para poder ser tú un hijo de Dios, es que tú le recibas en tu corazón. Tú aceptes su palabra y tú aceptes que necesitas de él y que él es tu salvador. Entonces es allí cuando nosotros no ya dejamos de ser simplemente creyentes y nos convertimos en verdaderos hijos. Dejamos de ser entonces religión y nos convertimos entonces en familia de Dios. Porque los que le recibieron, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si quieres formar parte de esta familia, necesitas recibir a Jesús en tu corazón. Sigo con el tema entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y nos encontramos que en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, entre los versos 10 y 14, se encuentra la historia de esta mujer samaritana con la que el Señor se encuentra. Dice la Biblia que el Señor venía de camino, ¿verdad? Como siempre, predicando, y tenía sed. Y llegaron allí a este lugar de Samaria, que por cierto era una ruta que los israelitas o los judíos evitaban por los problemas que habían tenido ellos en la antigüedad. Sin embargo, Jesús llegó a ese lugar, aún a los sitios donde nadie llega, Él llega, porque Él tiene un propósito. Él tenía un propósito con esa mujer y con la gente que vivía en ese pueblo, en ese momento, con los samaritanos. Entonces dice que Él le pidió agua a la mujer y la mujer le dijo: ¿cómo tú te atreves a pedirme agua a mí? Tú que eres judío, yo soy samaritana, etc. Y hay una serie de cosas allí que se discuten en cuanto a eso, pero lo importante de esto es las palabras que Él le dice. Dice, el Señor dice, le pidió agua a ella. Y entonces ella le dice, la mujer le dice a Jesús, no, te dice: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, porque Él le ofreció un agua. Él le dijo, yo te aseguro, le dijo el Señor Jesús en ese Evangelio en San Juan, capítulos 4 al 14, dice, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y es allí de lo que venimos hablando, es de lo que venimos hablando, de la eficacia de la palabra. La palabra es viva. Él le daría agua viva, le dijo Jesús. La mujer le dijo entonces: Señor, no tienes de dónde o cómo sacarla y el pozo es profundo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Inmediatamente ella respondió a esas palabras. Ella entendió que él no estaba hablando de un agua natural. Ella entendió que él estaba hablando del agua espiritual. Ahora bien, el agua espiritual, esa agua espiritual también puede satisfacer las necesidades materiales. Y de eso es de lo que venimos hablando, queridos hermanos, queridos amigos. El mundo entrará en un tiempo en el que solamente aquellos que tengan la palabra, esa palabra que es viva y que salta para vida eterna, que se regenera, esa palabra que es capaz de crear, esa palabra que es capaz de sustentar, esa palabra que es capaz de hacer lo imposible. Esa es la palabra que necesitamos nosotros vivir. Ese es el tiempo y ese será el pueblo que soportará, pasará y vencerá en medio de estas circunstancias. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Y que cuando las circunstancias vengan, tú apeles a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es suficiente para proveerte de lo que tú estás necesitando, para darte los recursos que tú necesitas en todas las áreas de tu vida. Porque esto no se limita solamente a las cosas espirituales. Esto se va más allá. Esto toca nuestras vidas.
nuestro entorno, nuestro ambiente en donde nosotros nos desempeñamos. Piensa en esto y que Dios te bendiga.